Saludos, soy Sandra Ruiz, decana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Soy investigadora en narrativas digitales y audiovisuales y hoy quiero hablarles de uno de los temas que más me apasionan, el documental, específicamente el documental y la emancipación cultural. Una de las grandes emancipaciones culturales de la historia ha sido sin lugar a dudas la llegada de la imagen como una forma de contar y comunicar historias en un mundo concentrado en el lenguaje de texto, de los libros, los manuscritos, como conductores de ideas de conocimiento e información. De allí que durante algún tiempo tanto la fotografía como el cine se mantuvieran en una ambigüedad entre el arte, la novedad, entre el entretenimiento, pero sin su reconocimiento real como sistemas capaces de generar significaciones y procesos de comunicación. Incluso ya con el reconocimiento del estudio de la imagen a través de la semiótica en los años 60, se continuó viendo como una forma narrativa menor, superficial, frente a los discursos de sobriedad del lenguaje de texto. Esta dicotomía nos la presenta muy bien Bill Nichols en su libro sobre la representación de la realidad, donde pone de manifiesto la manera en la cual justamente el documental es el formato capaz de transformar esa diferencia cultural tradicional entre el texto y la imagen. Y es que el documental, desde su nacimiento, ha sido un formato de emancipación. Es una lucha por encontrar un espacio autónomo respecto de los discursos establecidos de la sobriedad, de investigar y profundizar en la realidad y los prejuicios y condicionamientos frente a la imagen de una representación unívoca, solamente unívoca y concreta de la realidad, sin la posibilidad reflexiva y subjetiva que tiene la imagen sobre ella. Así, de esta manera, el documental se libera de ese poder hegemónico del texto para llegar a su autonomía como un formato híbrido entre la evidencia de la realidad y la expresión subjetiva, la manifestación del arte y la argumentación discursiva, entre la teoría y la práctica, entre el arte y la ciencia, entre la objetividad y la subjetividad, como lo plantea Bertov, desde su mirada del documental como exploración de lo real, desde su método del cine-ojo, que buscaba descubrir la realidad de imprevisto, pero desde esa minuciosa captura y planimétrica captura de la realidad que hacía Bertov en sus documentales. Esta búsqueda emancipada del documental para la representación de la realidad sobrepasa lo puramente expresivo, artístico o comunicativo y se constituye en un documento de la realidad que asume desde los discursos de sobriedad, la investigación, las evidencias y la argumentación y desde la expresión artística y estética de la imagen, la mirada subjetiva y sensible que le permite desde la imagen expresar ideales culturales, visiones utópicas y sobre todo hacer vívida esa realidad filtrando diferentes niveles de subjetividad. Lo que en pocas palabras resume muy bien el documentalista Michael Raviguer cuando dice que el documental es un rincón de la realidad visto a través de un temperamento humano. Esta naturaleza particularmente autónoma del documental es la que le permite convertirse en un mecanismo de emancipación porque puede al mismo tiempo discutir la realidad y expresarse de manera subjetiva sobre ella a partir de los relatos particulares para llegar a consolidar un texto argumentativo y reflexivo que sea capaz de universalizar las problemáticas sociales y generar una mirada crítica, pero a la vez cercana y profunda, sentida del espectador, del usuario, de quien la está viviendo. El documental escarba en la realidad para lograr encontrar significados dentro de ella, va más allá de la apariencia, profundiza incluso en lo intangible, en lo inexplicable, pero en lo que es real, allí donde la imagen se expresa mucho mejor que el texto. De esta manera, el documental ha estado siempre en la línea entre la denuncia y la reflexión de la injusticia porque puede hacer sentir el dolor, las privaciones, la tristeza de quienes están sufriendo o de quienes están viviendo una realidad. No solo contarlas, sino hacerlas vívidas, como si fuese el propio recuerdo, la propia memoria, que al ser expuesta visualmente se convierte en un mismo referente que se universaliza, que universaliza las subjetividades y le permite a las diferentes comunidades sentirse expresadas, reflejadas y visibilizadas. La expresión emancipada del documental resulta ser entonces la mejor herramienta para la lucha de los diferentes grupos y comunidades por liberarse de los poderes establecidos y encontrar la forma de expresar su verdad particular, su propia subjetividad, su identidad, su cultura.
De allí que los documentales se presenten siempre en clave de problemática, se desarrollan a partir de un problema, de la búsqueda de verdades subjetivas que al universalizarse se convierten en expresiones de liberación y autorreconocimiento. Son clara evidencia de estas búsquedas del documental, por ejemplo, los documentales políticos, los documentales de denuncia social, pero también el documental etnográfico que plasma la vivencia y cotidianidad particular de las diferentes culturas, el documental histórico, el documental bibliográfico, que ponen de manifiesto una reflexión de presencia, una reflexión frente al tiempo, frente a la no repetición, frente a la construcción de memoria. Siempre el documental ha generado una búsqueda más allá de lo establecido para encontrar lo propio, lo que está invisibilizado, lo que por definición es emancipación. De esta manera, el documental permite vivir la realidad liberándose de la mediación de la ficción para encontrar su propia autonomía, su representación cercana al recuerdo y por lo tanto a la memoria colectiva que se construye a partir de piezas de la realidad que se reconstruyen desde diferentes subjetividades, y es desde allí que el documental se ha convertido en una herramienta fundamental para la construcción de memoria colectiva de diferentes comunidades. Por eso actualmente se ha convertido en ese elemento fundamental para investigaciones que permiten expresar la identidad de las diferentes culturas y construir documentos visuales propios de sus costumbres, propios de las culturas, propios de las comunidades. Como ejemplo de ello, quiero invitarlos a ver una de las piezas documentales más hermosas que he visto, producida desde la autonomía creativa de un joven de zona rural en Colombia, en el cual, desde la expresión de su cotidianidad, expone de manifiesto la realidad subjetiva de su identidad. La calma, esta soledad. Creí que yo era el mejor. Mentiras, en tristeza se transformó mi soledad. Pregunto por qué la vida es así. Después de abrazarla en noches sin fin, creí en tu palabra y amor infeliz. Aunque sufra, me marcho lejos de ti. Como hojas de árbol caído, sin rumbo y sin dirección. Busqué ansias para quererte tanto. Mis labios se muerden en el olvido. El delito santo de lo prohibido. El viento sopló y se llevó aquel nido. Pregunto por qué la vida es así. Después de abrazarla en noches sin fin, creí en tu palabra y amor y feliz.
Esta naturaleza híbrida y emancipada del documental, que inicialmente se expresó desde el cine, ha venido evolucionando, transformándose, actualizándose a los desarrollos tecnológicos hasta llegar a lo digital. Cuando se plantea, por ejemplo, un proyecto de documental web, la misma estructura nodal y la metodología que se hace desde la producción determina diferentes niveles de participación que marcan una subjetividad por parte del director, pero especialmente por parte de los usuarios que interactúan con sus propias subjetividades. De esta manera, las dinámicas entre unos y otros cambian y la expresión se hace mucho más múltiple. Esta no deja de ser subjetiva, por el contrario, intervienen las subjetividades de todos los autores que van entrando en las diferentes fases de la investigación. Una subjetividad vista desde el director, pero vista también desde la subjetividad de los usuarios. Aquí es muy importante tener en cuenta que las interacciones de esos usuarios o prosumidores no actúan como fuentes de información que neutralizan la subjetividad del autor o del documentalista, todo lo contrario. Lo que hace es enriquecer el discurso documental gracias a la estructura fractal del lenguaje digital del que hablaba Lev Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios de comunicación y que explica de la siguiente manera. De la misma manera que un fractal posee la misma estructura a diferentes escalas, el objeto de los nuevos medios presenta siempre la misma estructura modular. Los elementos mediáticos, ya sean imágenes, formas o comportamientos, son representados como colecciones de muestras discretas, polígonos, píxeles, caracteres, etcétera, etcétera. Unos elementos que se agrupan en objetos a mayor escala, pero que siguen manteniendo sus identidades por separado. Pasándolo al documental, las contribuciones o entradas y salidas de los usuarios se evidencian como parte de un todo, que al mismo tiempo actúa de manera independiente desde la propia subjetividad de quien lo cuenta, desde la propia historia, pero que forman parte del todo de la historia. Es decir, que cada participación da cuenta de la historia principal de manera independiente, sin ser igual a ella, ni contar todo, porque cada parte puede ser entendida de manera aislada. En este orden de ideas, podría considerarse que el documental web puede tener tres tipos diferentes de subjetividad. La primera está dada en aquellos documentales web cuya interactividad se conecta en las posibilidades de navegación del usuario más que en su contribución o en que él ponga contenidos propios. Pero a partir de lo que el director introduce como elementos de la investigación,
es la subjetividad del usuario la que va encontrando los caminos de ver las partes de esa investigación, va observando, descubriendo y adentrándose en el documental al punto de tener una experiencia totalmente personal de comunión con el contenido de ese documental, con lo que le va mostrando el documental como partes de la realidad. La posibilidad de vivir la denuncia del documental de manera personal puede ser mayor o menor de acuerdo a la manera como el autor, el usuario, determine cómo va a usar ese documental. Un segundo nivel de subjetividad podría determinarse desde aquellos documentales que son semiabiertos, en los que además de que el usuario tiene una ruta propia de navegación, el director hace que el usuario viva el día a día de la investigación. Se comparte la profundización y el descubrimiento investigativo de la realidad. Y el usuario no solo descubre su ruta de conocimiento, sino que se comparte desde el proceso de la investigación de los realizadores. Va viviendo junto a los realizadores cómo ellos y los investigadores, cómo ellos descubren la realidad, cómo ellos entran en esa problemática y por lo tanto va dando sus opiniones y su subjetividad frente al proceso de participación, lo vive, lo aborda desde la realidad investigativa en tiempo real. Es decir, que el usuario no llega a un producto finalizado, planeado, listo y acabado, sino que él está desde un principio, parte desde el planteamiento del problema, forma parte de la construcción de sus nodos para ir viendo la manera en la que la información aumenta, cambia, se profundiza, se consolide y se comparte. Es una oportunidad en que los protagonistas del documental se conecten de manera directa con quienes están siendo usuarios o espectadores de este documental. Ya no solo desde la sensibilidad de la imagen, sino que la conexión se da de una manera directa. Finalmente, para hablar del tercer nivel de subjetividad de los documentales, pues son aquellos proyectos donde los usuarios intervienen con la subjetividad de sus propios contenidos. Son proyectos totalmente abiertos donde se le da total participación al usuario a través de sus contribuciones informativas o de sus propias historias, de su experiencia real. Este tipo de proyectos está diseñado justamente sobre la base de la participación. Entonces, allí el director lo que hace es exponer un conflicto que le permita generar ese detonante que anime al usuario a contribuir de manera formal y participe convirtiéndose en el verdadero generador del contenido del documental. La investigación allí realmente la está haciendo el usuario, realmente se convierte en un prosumidor, en un productor de lo que va a ser el contenido de ese documental, la información y la investigación de ese documental. En cualquiera de estos tres niveles de participación, el proceso de investigación de los documentales como proyectos interactivos tiene la característica de que no para, fluyen todo el tiempo, se mueven, generan nuevas conexiones con los usuarios. Ellos pueden navegar, consultar, vivir, surgen preguntas y respuestas todo el tiempo, surgen nuevos datos, diferentes perspectivas frente a lo que se ha planteado. Todo el tiempo está alimentándose la investigación y presentando una realidad totalmente enriquecida desde las subjetividades de múltiples usuarios, múltiples entradas dentro del documental. Permitir la interacción de las vivencias de diferentes usuarios, llamados productores o prosumidores, es la nueva emancipación del documental que responde de manera directa a las nuevas formas culturales de la comunicación y de la expresión, que se comunica a través de redes, de conexiones, de diferentes nodos, de diferentes entradas y salidas. Es así como el documental sigue y seguirá siendo siempre un elemento y una herramienta de emancipación de las culturas, de poder definirse, hacer vivencial y hacer autónomo la cultura de cada una de las comunidades. Esto es un poco lo que les quería contar hoy acerca del documental y de la cultura de la emancipación. Nos vemos, que disfruten de este Media Ecology.